no todo saber puede ser una posibilidad para seguir sosteniendo espacios donde el psicoanálisis no sea una práctica anquilosada, sino siempre por hacer. Bienvenido, Carlos. Se pierde todo. Muchas gracias. ¿Sí está solo? ¿Se escucha bien? Yo porque hablo duro. Bien, hacemos sentado. Bien, muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, ¿qué digo? En primer lugar, estoy muy emocionado de estar en la Universidad Nacional. Estoy muy emocionado de estar en Bogotá. Estoy muy contento de haber sido recibido con tanta calidez tanto por Álvaro, por Jairo como por Gloria. Gloria me escribió desde muy pronto para ver si estaba bien acá. Somos colegas de nuestros queridos foros del campo lacaniano y bueno, les agradezco muchísimo a Álvaro, a Jairo y a Gloria. Y como dice Jairo, me parece súper importante esta idea de que no son suficientes los yoes. Así que quería centrarme en la charla que daré el día de hoy. Hay dos ideas que quisiera, los voy a lanzar hacia adelante desde el principio. Y vamos a ver si puedo mantener después de argumentar. La primera es que no es lo mismo el yo que el sujeto. Y en ese sentido, la frase de Jairo es muy importante. No es suficiente los yoes de Jairo y el yo de Carlos para poder mantener una relación. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Vamos a dejarlo ahorita en suspenso. Y la segunda idea, que es la que trae Álvaro, que me parece también muy importante, es esta idea de que el psicoanálisis se tiene que abrir a otras disciplinas para poder dialogar. Con eso voy a comenzar, pero voy a regresar primero a la idea del yo. Recuerdo, cuando estaba diciendo esto, Jairo, recordé la idea que desarrolla Lacan en el seminario 3 sobre lo que es una psicosis, y la psicosis sería más o menos... No sé si está bien. La psicosis sería algo así como, esa es la metáfora que utiliza Lacan, es como si de pronto todas las carreteras desaparecieran y conociéramos las calles más pequeñas. Es como si las avenidas más grandes de una ciudad desaparecieran y conociéramos solamente por las calles. Es posible llegar de un lado a otro, pero hay que hacer mayores rodeos. ¿Qué significa eso? Significa que se ha perdido lo simbólico. Estos son las supercarreteras. Hay otro ejemplo que se me ocurre, y eso simbólico es lo que permite la existencia del sujeto y no solamente del yo, un yo imaginario. ¿Sí? Pongo otro ejemplo. Para mí es mucho más sencillo llegar a Bogotá que estar dentro de un mes voy a estar en República Dominicana y en Puerto Rico, y es súper difícil llegar a Puerto Rico y a República Dominicana de México, siendo que es más cerca. Sí, más cerca de kilómetros, y eso que está exactamente enfrente de México. Uno tiene que venir a Bogotá y después volar, además por esta aerolínea terrible, ¿cómo se llama esta aerolínea? Sí, tienen muy malas esta aerolínea, la verdad, para que les digo que no. Pero entonces uno tiene que volar a Miami, uno tiene que volar a Bogotá para poder llegar allá. Eso es un poco lo que se puede explicar, que existen mejores relaciones entre México y Miami, entre México y Bogotá, que entre México y Santo Domingo, entre México y San Juan. Esta idea es lo que va transformando un mapa. Si ustedes ven, por ejemplo, el mapa de Alemania, ustedes pueden ver que es muy difícil pasar a Alemania del Este, y que uno tiene que ir a Frankfurt o a Hamburgo y no puede pasar directamente por el medio por una razón muy simple, que es histórica. Alemania estuvo dividida en dos. Entonces hay una historia. Eso es lo que Lacan va a llamar lo simbólico. Existen ciertos trazos que van creando unos caminos que son más fáciles de atravesar que otros, aunque parezca que en lo imaginario, en nuestra visión, es mucho más simple y directo. Y es esto. Yo tendría muchas ganas, por ejemplo, de venir a la Nacional, puedo venir y pararme aquí, pero si yo no tengo una afiliación universitaria,
solitaria es mucho más difícil. Y eso es exactamente lo que ocurre con los psicólogos. Habiendo dicho eso, ya estoy explicando la primera parte sobre la distinción entre un individuo imaginario y un sujeto que es efecto de lo simbólico. Pero vamos a ir más allá, porque de lo que trata la charla de hoy es sobre el sujeto dividido de Lacan. Y voy explicando un poco más adelante el título de esta charla. La segunda cuestión, que es más bien la que plantea Álvaro, que me parece muy importante, es muy extraño lo que voy a decir, pero cuando ustedes piensan en algo, voy a empezar a hablar de música, cuando ustedes empiezan a pensar en el art rock, les digo algunos nombres, por ejemplo, los fundadores del art rock son The Who, Frank Zappa, Velvet Underground, incluso The Beatles. Uno pensaría que uno solamente tiene que agarrar sus instrumentos y tocar. Pero no es solamente eso necesario. El art rock es una expresión muy extraña, porque el rock es música, la música es arte. ¿Por qué tendría que tener un calificativo de art, ¿no? De arte? Si ya es arte en sí mismo. Por una razón muy interesante, que es la que planteaba, que el rock tomó referencias externas de la propia música rock. Es decir, tomó de la arquitectura, tomó referencias de la pintura, tomó referencias de otros campos artísticos como la literatura. Y es así como se enriquece el art pop. Lo que quiero decir es que el psicoanálisis hace algo muy parecido. No se trataría solamente de ir directamente a la experiencia con los analizantes, sino que uno tiene que hacer un cierto rodeo por otras áreas como la antropología, las matemáticas, la política, la poesía, por otros lados, para poder ir apuntalando, para poder ir escribiendo, pero también para ir afilando la navaja, el filo cortante de su propia crónica. Y para terminar de hablar de art rock, otros ejemplos son mucho más cercanos: David Bowie, Genesis, Talking Heads, Radiohead, mucho más cercanos a Arcade Fire, The National, Arctic Monkeys, etcétera, etcétera. Son todos estos grupos los que les quiero decir que tuvieron que ir. Lo que quiero mostrarles es la analogía que existiría entre el art rock, tomando referencias externas para poder hacer un mejor rock más artístico, y lo que también el psicoanálisis haría, no tanto para embellecer el psicoanálisis, sino para poder hacer su navaja mucho más cortante, o apuntalar todo un edificio teórico para poder tener unas intervenciones mucho más efectivas con los analizantes. Esas son las dos ideas básicas que quisiera trabajar el día de hoy. Uno como un método, el método de ir hacia otros lados para poder traer lo mejor para el psicoanálisis, y por el otro lado la idea de que existiría un yo y un yo. Pero también plantearía algo nuevo, que no se trataría de cualquier tipo de sujeto o cualquier tipo de subjetividad, sino del sujeto mismo. Vamos por partes. Ahora sí, inicio formalmente la charla. Lo primero que quisiera decir es que hay una discusión muy curiosa que apareció en Francia a mediados del siglo XX. Estoy hablando de la filosofía francesa de posguerra, que tuvo un movimiento muy fuerte con el existencialismo francés. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, se me olvidan ahora los católicos, los existencialistas católicos, Jean-Luc Marion. Bueno, en fin, existe toda una serie de existencialistas que lo que planteará es que lo más radical del humano es la autoconciencia. La autoconciencia liberará a los humanos, ¿no? Este sería una vertiente muy humanista, que por supuesto va a ser va a ser uno de los pilares filosóficos más importantes, por supuesto, tanto de la psicología existencialista, de la logoterapia, o por ejemplo de la Gestalt o del humanismo propiamente. Pero en esa época, apenas no bien se había constituido todo el existencialismo, por ejemplo, digo algunas de sus consignas. Lo que diría es que, por ejemplo, Sartre
señalaría que el humano no es otra cosa sino lo que hace de sí mismo. Sería dueño de su propia vida. Ya ven que tiene connotación, tiene ciertas resonancias con el título de la charla del día de hoy. O por ejemplo, que la existencia precede a la esencia. Para poner un ejemplo claro, ¿qué significa que la existencia, y de viene la palabra existencialismo, que la existencia precede a la esencia? Que uno no nace tonto, sino que va haciendo actos tontos, y cuando hay un corte de caja, que es cuando uno muere, es cuando uno puede decir, fui tonto en mi vida, ¿no? Pero si hoy decidiera, podría cambiar completamente mi vida y empezaría a hacer otro tipo de actos. Entonces es la existencia, los actos que yo hago diariamente los que van a definir qué soy yo en esencia, y eso solamente ocurrirá cuando muera. Hay una libertad plena, ¿se entiende? Yo soy dueño de mi propia existencia y no soy una esencia. Esto iría en contra de los test psicológicos, porque no habría ninguna esencia que calcular. Después podemos ir platicando un poco más de eso en la charla o en la discusión. Pero el existencialismo iría en contra de cualquier teoría de la personalidad, o iría en contra de cualquier idea de que existe una estructura cerebral o mental preexistente que eso nos definiría. Por ejemplo, que ese es otro tema, ahorita extraemos algunos de los puntos importantes de la filosofía existencialista. Albert Camus señalaba que la vida es absurda. Es muy impactante, es uno de los grandes pasajes de la literatura universal, es el mito de Sísifo de Albert Camus, cuando dice: solamente existe un problema filosófico verdaderamente importante, el suicidio. Es muy impactante, son las primeras dos líneas, y uno dice, oh, ¿no? ¿Y por qué el suicidio? Y continúa la siguiente frase, es saber si vale la pena vivir la vida o no. Ese es el problema fundamental del humano. Es muy fuerte eso. Entonces, por ejemplo, vemos en retrospectiva que existen otros existencialistas, por ejemplo, Søren Kierkegaard, o más apropiadamente es Søren Kierkegaard, ¿no? O el propio Nietzsche. Por ejemplo, Kierkegaard plantea que la angustia es la conciencia de la libertad. Si tú quieres ser libre, vas a tener que tomar una alta dosis de lo que Heidegger llama los existenciales. El insomnio, la soledad, el aburrimiento, la angustia, este tipo de cuestiones son cuando uno toca con lo más profundo de su existencia, que es la libertad o la gratuidad de la existencia, en términos de Camus, en términos de Sartre. Por supuesto, otro existencialista sería, por ejemplo, Nietzsche, cuando plantea esta frase: porque no conoce que Dios ha muerto. ¿Pero qué significa que Dios ha muerto? Que no hay garantía, no hay ningún garante sobre lo que es la muerte, no hay ningún manual de la muerte. Y si podemos extraer de estas frases de los existencialistas, el punto más importante podríamos extraer, me parece, podríamos extraer tres términos. Uno, que no hay garantía del sentido de la vida. Los existencialistas más negros van a decir que la vida es absurda, que no es lo mismo que no tenga sentido, pero es absurda, es gratuita. No hay nada que exista de manera necesaria, sino que todo es gratuito en la vida, todo es arbitrario en cierto sentido. Pues no hay garantía del sentido. La segunda idea, que eso es la idea de que Dios ha muerto, no hay garantía del sentido. La segunda idea sería que la propia existencia, los propios actos, las propias acciones son los que definen la esencia. En palabras de Sartre, la existencia precede a la esencia. Y finalmente la idea de autoconciencia o de inconsciencia, que es lo que Jean-Paul Sartre va a llamar solamente de mala fe. Uno puede decir que hizo algo porque no sabía lo que hacía. Mencionaría también, de paso, rapidísimo, a Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul Sartre, o al revés, Jean-Paul Sartre, la pareja de Simone de Beauvoir, donde ella planteará que el segundo sexo de lo que es ser mujer no está definido por esencia, sino que está por lo que es ser mujer depende de lo que las mujeres decidan hoy que es lo que es ser mujer, que es la vertiente feminista del existencialismo. Pero si bien apenas se había cristalizado, había cuajado el movimiento existencialista, que incluso llegó a modificar cosas importantísimas de la Iglesia Católica, como la teología de la liberación o el
Concilio Vaticano II. Voy a decir algo rápido. Me siento orgulloso de ser sobrino de uno de la teología de la liberación, el cardenal Méndez Arceo, que se formó como ex especialista, como psicoanalista y como marxista, además, y que hizo grandes movimientos en la Iglesia Católica. Es decir, no solamente era una filosofía, era una forma de vida que fue experimentada a niveles sociales muy amplios y que se convirtió incluso en una moda. Pero apenas se constituyó, y aquí viene el segundo punto, cuando surgió un grupo de filósofos muy importantes basados en la lingüística del fundador de la lingüística moderna, que es Ferdinand de Saussure, un ginebrino de Suiza, que plantea que la forma de poder estudiar de manera científica el lenguaje no es tratando de buscar sus raíces etimológicas o su forma histórica de cómo se fue construyendo genealogía, arqueología, o su historicidad, sino justamente haciendo un corte estructural. Es decir, es como no nos va a interesar estudiar la historia en su diacronía, en la forma en que se va desarrollando el tiempo, sino vamos a hacer un corte transversal, y esa forma de corte transversal es la manera en que vamos a fundar la lingüística moderna, que es el estructuralismo. Es decir, si yo digo el perro de mi tío, yo podría decir etimológicamente que perro viene de canis, y que no, y yo puedo explicar un montón de cosas, pero si yo digo el perro de mi tío, o el perro está ladrando, perro puede significar dos cosas dependiendo de los elementos que están asociados. ¿Se entiende? Eso es el estructuralismo, que depende del lugar que ocupa en una frase, en una estructura. Entonces, nada es en sí mismo, sino por su diferencia con los demás elementos. Utilicé la frase el perro de mi tío porque tiene una ambigüedad. No sabemos si estamos hablando de un animal o de mi pariente. ¿Se entiende, no? Bueno, el estructuralismo, entonces esta idea estructuralista fue muy potente. Es decir, cuando ustedes tienen una revolución científica, ustedes toman una idea epistemológica muy simple y la empiezan a sumergir en varios corpus de saber, siguiendo con la idea de Álvaro. Es decir, si ustedes tienen una idea muy potente en un saber, llévenlo a otros saberes y puede ser muy fructífero. Y eso fue lo que hizo el psicoanalista francés Jacques Lacan, que lo que utilizó fue: ¿qué tal si lo mismo que hizo Ferdinand de Saussure, que es estudiar como un corte transversal, como estructuras, como legos, el lenguaje, qué tal si utilizamos eso para estudiar lo inconsciente? Claro, su idea no venía de ningún lado, venía de alguien más, venía de uno de sus mejores amigos, que es Claude Lévi-Strauss, no el de los pantalones. Claude Lévi-Strauss es un antropólogo que fundó un método a partir del estructuralismo de Ferdinand de Saussure. Y lo que empezó a entender es que los mitos en diversas tribus o diversas culturas funcionaban como legos, justamente, como una serie de combinaciones y permutaciones que permitían estudiar científicamente las diversas culturas. Era una idea muy potente. Es decir, ¿cómo le hacemos? Porque todo el mundo se burla de las humanidades, estamos en un edificio de posgrados de humanidades, todo el mundo se burlaría porque parece que son ideas vagas, que no tienen cientificidad, que no son importantes, pero Claude Lévi-Strauss utilizó algo súper potente, que es esta idea estructuralista de pensar el lenguaje como una estructura de combinatorias y permutaciones, pero también a estudiar de esa manera los mitos, las costumbres de diversos pueblos. Es uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Lacan se emociona mucho al ver el método con el cual Lévi-Strauss estudia los mitos. Lo que plantea es, un poco, pensemos de esta manera, lo que plantea, lo que piensa Lacan. Esto parece como un anecdotario de cosas que pasaron hace un montón de tiempo, pero si yo les explicara épicamente la manera en que se inventó la raíz cuadrada de un número negativo, es decir, los números imaginarios, o cómo se inventó la tabla periódica,
ustedes dirían, wow, o sea, esta cosa tan aburrida que parece ahí como solamente hecha y que aparece en un momento, podría tomar toda una relevancia súper interesante. Por eso me emociono cuando empiezo a hablar de cómo se descubrió, por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que hay una parte de historia, ahorita voy a esa parte, de relatar algo, de contar algo, que hace que un cierto conocimiento esté más vivo. En fin, regreso al punto. Lo que interesa a Lacan es que, si ustedes se fijan, creo que ustedes saben que en 1927, estoy casi seguro, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se ganó un premio muy importante que es el premio Goethe a la literatura. Es decir, que y este premio Goethe también lo ganó Hannah Arendt en ciencias políticas, y es un premio que se da desde esa época a las personas que escriben en alemán. Es decir, que la escritura científica tiene un gran componente literario. Esto es muy interesante porque entonces Freud escribía muy bonito. Si ustedes leen los casos de Freud, parecen novelas. Incluso él habla de la novela familiar del neurótico. Es decir, que los casos de Freud no corresponderían únicamente a un estilo con el cual los escribió, sino que la propia naturaleza de los relatos de los pacientes, de los analizantes, tendrían una estructura novelesca. Si ustedes toman esa idea, entonces Lacan plantea, claro, sí podemos estudiar los mitos y las culturas por medio del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss o de Ferdinand de Saussure, podemos entonces analizar y estudiar los relatos de los pacientes, de los analizantes, por medio de un método estructuralista. Y en 1952 da una conferencia que se llama El mito individual del neurótico, y utilizando este método para leer los casos de Freud. Y fue muy fructífero. Y es ahí cuando un año después plantea entonces que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que funciona por medio de permutaciones y combinatorias. Y entonces eso permite estudiar de manera científica lo inconsciente. Hasta aquí creo que he sido claro. Pero ¿cuál es el punto? Porque estoy hablando de existencialismo y ahora estoy hablando de estructuralismo. Porque después Michel Foucault o Jacques Derrida o Roland Barthes, todos los estructuralistas franceses, el mismo Louis Althusser, empiezan a utilizar este método para estudiar, por ejemplo, la historia, para poder estudiar la economía, para poder estudiar el poder, Foucault, por ejemplo, y es una herramienta súper importante. Pero nuevamente, Carlos, si ya entendimos, o sea, el método estructuralista es una forma científica de poder estudiar las humanidades, vale. ¿Pero qué tiene que ver con el existencialismo? Hemos visto que el existencialismo, su concepto central es, por ejemplo, la conciencia. El hecho de que yo, siendo autoconsciente, pueda hacer algo distinto de su propia vida, porque la existencia no está determinada, sino que uno con sus propios actos va transformando su vida. Pues bien, resulta que el estructuralismo niega la conciencia. El estructuralismo lo que va a mostrar es que los humanos no somos tan libres como pensamos, sino que somos efecto de una estructura. Y aquí viene el segundo concepto, es decir, la autoconciencia vamos a relacionarla con el yo, y la estructura va a producir subjetividades. Pero estas subjetividades no son dueñas de sí mismas. Y aquí viene el segundo término de mi charla. No soy ni dueño de mi persona, ¿sí? ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro término? ¿Se dan cuenta que no soy dueño de mi propia persona? O sea, yo no hablo, sino que soy hablado por el lenguaje. Ni dueño de mi persona, ni efecto de mi destino, algo así lo puse, ¿no? Lo puse muy dramático. Pero entonces, lo que te dice el estructuralismo es que el humano no habla si no es hablado por la estructura, es decir, por el lenguaje. Y entonces, si ahorita hiciéramos un pequeño estudio de lo que hicimos en la mañana y luego cómo fuimos a comer, a almorzar, dicen acá, y temprano, bueno, todo esto, ustedes pueden ir viendo que no son tan libres de lo que creen, que ustedes solamente siguen una serie de reglas, de combinatorias y de permutaciones en lo que están haciendo.
son una serie de libros. Incluso veámoslo un poco críticamente, si vemos la ropa que usamos, ¿no? Podemos ver hasta las generaciones por el tipo de colores, el tipo de peinado, o sea, vemos que no es tanto una moda, no es tanto ni siquiera una cuestión de que decidamos cómo nos vestimos, sino que son los códigos que nos hablan. ¿Me explico? Ese es el sistema de la moda, por ejemplo, en Roland Barthes, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces hubo toda una discusión en la filosofía francesa, que es la más importante del siglo XX, eso también lo podemos discutir, es decir, además de Wittgenstein, además de Heidegger, además de la escuela de Frankfurt, tenemos la filosofía del siglo XX, que es la filosofía francesa de posguerra, que se juega entre el existencialismo por un lado y el estructuralismo francés por el otro. Secuencia, la del estructuralismo, que todavía no termina, porque sigue vivos Bárbara Kazan o Ana Platon. Giorgio Agamben incluso podemos plantearlo como un cierto estructuralista. Tenemos entonces que o el humano es planteado como una autoconciencia que puede ser libre, un yo que si se da cuenta de sus propias circunstancias podría cambiar eso, o un humano que es solamente un efecto del lenguaje, es un efecto de la estructura de la moda, o solamente un efecto de la estructura de una cultura, o solamente efecto de la estructura económica, como diría Husserl, o efecto de una estructura como episteme, tal como lo plantea, por ejemplo, Michel Foucault. Somos, y esto lo lleva a sus últimas consecuencias, un sociólogo como Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lo que va a plantear es que tú crees que te gusta esta música o esta otra, o que tu coche es muy bonito y que lo escogiste de este color porque quieres, pero si hacemos un estudio, no eres más que el efecto de una serie de estructuras sociales que te hablan. Hasta aquí planteo bien el punto, ¿no? Este es el gran problema, pero esto tiene también su historia. Voy rapidísimo, voy un poco más rápido. Me he tardado bastante. Bueno, voy un poco antes. Entonces, de hecho, el que posibilitó, el filósofo que posibilitó ambas filosofías es Martin Heidegger, ¿no? Que plantea una especie de estudio de la existencia a partir de la fenomenología. Es decir, que esto está desde antes con otro filósofo que se llama Edmund Husserl. Es decir, en Heidegger podemos encontrar ciertas vertientes, ciertos fundamentos del existencialismo, en tanto que no hay garantía en la propia existencia de nada o los propios existenciarios, pero también una estructura sin sujeto. Es decir, que cuando hablamos del ser, ¿sí? La única forma de hablar del ser sin identificarlo, que es el gran problema filosófico de Heidegger, o uno de los grandes problemas de Heidegger, es la única forma de hablar del ser sin identificarlo es por medio de la poesía, por medio del lenguaje, pero este lenguaje o esta poesía habla al sujeto, pero no hay sujeto. El sujeto es efecto del lenguaje. Y esto él lo encontrará a su vez en Nietzsche. Pero no es cualquier cosa que me haya referido, por rápido, no me haya referido a Edmund Husserl, que es el maestro de Heidegger. Es decir, en muchos sentidos, Heidegger es el maestro de todos los existencialistas y de todos los estructuralistas. Y el maestro de Heidegger es Husserl, pero aquí hay un cambio. Husserl, y aquí ya llegó al punto, Husserl, como Kant, como Descartes, o Renato de las Cartas, o René Descartes. Entonces estamos en orden cronológico, están Descartes, Kant y Husserl. ¿Qué tienen ellos en común? Lo que ellos tienen en común es hablar de un sujeto trascendental. ¿Qué es el sujeto trascendental? El individuo, la conciencia. Y aquí es todo un tema. Lo que les quiero decir, a ver, ¿qué es el sujeto trascendental? Recuerden que hay un punto importantísimo. Todo esto para llegar a por qué existe el psicoanálisis, esto es lo más curioso. Toda esta historia es para poder plantear cuáles son las condiciones bajo las cuales el
el psicoanálisis existe y cuáles son gran parte de los problemas que cada vez que yo recibo un analizante en mi consultorio se juega todo esto, aunque ustedes no lo creen. El sujeto trascendental aparece con el cogito cartesiano. Recuerden que Descartes se plantea la siguiente pregunta. Es una pregunta moderna y ese es el punto central de la charla del día de hoy. Es una pregunta moderna. En la modernidad ya no podemos basarnos en la propia experiencia para poder decir que algo es verdad. Los sentidos, ya sabemos, nos engañan. Todo eso tendría que ver con el problema del empirismo, Bacon, Hume, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tampoco puedo basarme en la autoridad. Todo el problema de la Edad Media, una crisis de la autoridad en la modernidad, que culmina con una cosa muy importante que es la ilustración, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que hace Descartes es se encierra en una cabaña en Leiden, en Holanda, Países Bajos ahora se llama, y lo que él plantea es: yo no puedo decir que algo es verdad o que algo es certero, no es lo mismo, pero ahorita lo voy a tomar como semejantes, por tradición, por autoridad, tampoco por mis sentidos. Pongamos un ejemplo: si yo tengo agua fría y agua caliente y meto las manos en una de ellas, y luego en medio tengo una vasija con agua tibia, la mano que estaba en agua caliente va a sentir el agua tibia fría y la que estaba en agua fría va a sentir el agua tibia caliente. Entonces mis sentidos me engañan. Entonces no puedo basarme ni en los conocimientos de otras personas, ni en la autoridad, ni en los sentidos. ¿Dónde está entonces la experiencia de la verdad o de la certeza en la modernidad? Es lo que se va a plantear, no solo que tengo con la modernidad, sino hoy, en nuestra época, a partir de todo lo que hemos aprendido de los filósofos. ¿Yo cómo puedo saber que algo es verdad? Y él se la pasa una semana pensando en todo esto, hasta que dice: yo puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Es bien interesante. No puedo dudar de que dudo, y de que quien duda soy yo. Y si yo dudo, entonces pienso. Y si pienso, entonces existo. Es así como, wow. Pero entonces es la nueva piedra de fundamento para toda la modernidad filosófica. No es cualquier cosa. Para filósofos como Zizek, ahí empieza la verdadera filosofía. Todo lo demás es como la prehistoria de la filosofía. La filosofía es la filosofía moderna y comienza con Descartes. Pero lo que es curioso es que Lacan va a señalar que es en ese preciso momento donde aparece el sujeto del pensamiento. Es muy loco, es muy extraño. ¿Cómo vamos a ir entonces ahora de Descartes y el sujeto trascendental a todo esto que les he planteado? Voy armando todo, Bien, entonces, ¿cuál es la única certeza? No es esencial, ¿se dan cuenta? Sino es formal, que es: si dudo, pienso, y si pienso, existo. Es una especie de movimiento. Después Kant, para poder resolver una especie de antinomia muy extraña entre el racionalismo, es decir, nosotros nacemos con ciertos conocimientos ya en la mente, o aquí no nacemos con la mente en blanco y vamos adquiriendo los conocimientos a partir de las percepciones. Lo que dice Kant es que existe un sujeto trascendental, como el cogito cartesiano, que ordena todo el mundo. Es decir, existe todo lo que conocemos, lo conocemos por algo empírico, pero ya está formateado por un sujeto trascendental. Es decir, no es un racionalismo, no es que tengamos categorías matemáticas en la cabeza, pero sí podemos distinguir entre antes y después, o entre uno y múltiple, o entre causa y efecto, y con eso nacemos. No está en la mente, no está en los genes, ese es el sujeto trascendental, ¿se entiende? Primero es el cogito cartesiano, pienso, luego existo, y luego existe el sujeto trascendental kantiano, que son las categorías a priori, y después el husserliano, y aquí es donde ya empezamos a meternos con el estructuralismo y el existencialismo. Porque para Husserl, él inventa un nuevo método para poder, igual que Descartes, si se fijan, todo el problema de la modernidad es: ¿cómo puedo saber que la objetividad es algo que no me está engañando en la propia cabeza? ¿Se entiende? Y ese es uno de los grandes problemas. No sería casualidad que el psicoanálisis nazca al mismo tiempo que el surrealismo, por ejemplo.
todo el problema de cómo podemos saber si el sujeto puede captar la realidad o no. O sea, el problema del sujeto trascendental en Descartes, en Kant y en Husserl tiene el mismo problema. ¿Cómo se lo plantea Husserl? A diferencia de Kant y a diferencia de Descartes. Él dice, tengo un montón de información, tengo un montón de percepciones, tengo un montón de... ¿Cómo le hago para poder conocer algo sin meter prejuicios? Lo que tengo que hacer es una suspensión de todo prejuicio y se llama epogeo. Suspendo todo y entonces simplemente capto, pero la única forma de poder captar el mundo suspendiendo cualquier juicio es por medio de un nuevo sujeto trascendental que es la conciencia. Entonces, si yo veo esta jarra, yo no puedo ver la jarra del otro lado, pero entonces mi sujeto trascendental lo que hace es redondearlo, que ese es el principio de la Gestalt, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sujeto trascendental es el que asegura la propia experiencia de captar sin prejuicios la propia realidad, pero no como realidad objetiva, sino como un fenómeno que se le presenta a la conciencia. La conciencia es el sujeto trascendental que garantiza toda experiencia delante del fenómeno, para decirlo en términos más técnicos. Bien, pero quiero que se den cuenta de una cosa. Hasta aquí he planteado toda esta cosa. Es decir, el sujeto trascendental es muy parecido al yo de la autoconciencia de la fenomenología. Por eso podemos ver que autores como Michel Foucault lo que planteaba era que existía una especie de sujeto trascendental historizado. Es muy raro eso, un a priori historizado. Entonces, lo que él plantea es que, tal como lo plantea Husserl, era muy fenomenológico. Michel Foucault, cuando intentaba, ¿qué es lo que intentó hacer Michel Foucault en la historia de la locura en la época clásica? Se hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo se experimenta la locura de manera subjetiva en cada época? ¿Por qué en cada época la locura se experimenta individualmente de manera distinta? Y lo que fue captando es que existían estructuras con las cuales determinaban la manera en que cada quien vivía su locura. Y va mostrando diversas capas tectónicas y diversas épocas en donde luego le va a llamar epistemes o discursividad. Es una pregunta muy interesante porque lo que hace Foucault, aún siendo estructuralista, es una pregunta fenomenológica o existencialista, para decirlo de alguna manera. Es muy interesante todo esto. Pues bien, resulta que, aquí viene el punto, todos los estructuralistas franceses, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, todos estos estructuralistas, Claude Lévi-Strauss, hablaban de sujeto como efecto de la estructura. ¿Y qué es lo que intenta hacer Lacan? Vuelve a reintroducir la categoría de sujeto, pero ese sujeto no es el yo. Entonces, ¿qué es? ¿Se dan cuenta del problema? El sujeto del psicoanálisis no es ni el yo trascendental, que es muy parecido a la autoconciencia del existencialismo, pero tampoco es el efecto de una estructura o de poder, o de lenguaje, o de cultura, o economía. Entonces, ¿qué es el sujeto individual? ¿Se entiende? Esa es la pregunta que traigo. Y para mostrar la novedad que tiene que inventar Jacques Lacan para poder hablar de algo distinto. Bien. Todavía no he dicho que es el sujeto dividido, pero sí les quiero decir dos cosas rapidísimas. ¿Qué es la modernidad? ¿Por qué voy a plantear todo este tema del sujeto dividido en plena modernidad? ¿Y por qué el psicoanálisis existe en la misma época que el humanismo, por ejemplo? Este tipo de preguntas son muy interesantes. Lo que va a plantear Lacan es que la modernidad científica y el psicoanálisis son posibles solamente a partir de la modernidad filosófica, es decir, a partir de un movimiento que realiza Descartes y que después va a tener resonancias en Kant, en Husserl, en Nietzsche, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es ese problema? Ya va. Es decir, no solamente, para seguir la idea de Álvaro, se trataría que los psicoanalistas podamos ir a otros campos de saber para poder apuntalar lo nuestro, sino que también existen muchos campos del saber que deberían quedar interpelados
modificados a partir de ciertas ideas psicoanalíticas. Por ejemplo, voy a decir dos cosas, voy desarrollándolo, pero voy a decir dos cosas muy importantes. Jacques Lacan tiene una teoría del barroco, una teoría del arte, que se desprende de la subjetividad psicoanalítica, que es el sujeto dividido, o del objeto A, que es otro problema, pero también tiene una teoría sobre la ciencia. Es decir, el interés que deberían de tener las humanidades y otras ciencias de leer a Lacan es que hay una teoría de la ciencia, o el interés de las arquitectas o de la gente que estudia letras es que hay una teoría del barroco de Lacan. Severo Sarduy, si lo conocen, es un escritor cubano, fue a los seminarios de Lacan y toda su escritura quedó modificada a partir de la teoría del barroco de Lacan. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. ¿Qué es la modernidad para Lacan? No es una idea solamente de Lacan. Lacan abreva de todo este estructuralismo francés, es decir, que la teoría de la modernidad de Lacan es casi la misma que en Lévi-Strauss, en Ferdinand de Saussure, perdón, no en Ferdinand de Saussure, en Louis Althusser, en Jacques Derrida, etc. Voy rápido. Había cuatro grandes movimientos para la modernidad. El primero es la idea cartesiana de que pienso, luego existo. Es decir, es un individuo que no tiene contenidos. Es un mero pensamiento en movimiento. Está desprovisto de cualquier esencia. Ese es el primer movimiento. Si ustedes recuerdan, en la preparatoria o en la secundaria, aprendimos lo que es el plano cartesiano, que es la res extensa. Entonces también, pero si se acuerdan del plano cartesiano, ¿hacia dónde llega? Llega hacia el infinito. La idea de infinito no existía antes de la modernidad. Es decir, pasamos de un mundo cerrado, ptolomeico, donde tiene esferas, aristotélico, a un universo abierto que llega hasta el infinito. Y que el sujeto que lo piensa es un sujeto que no tiene tampoco esencia. Es decir, pasamos de un mundo cerrado a un universo abierto, de una temporalidad eterna a un mundo infinito, de un individuo que tiene esencias. Por eso, en ese sentido, hay muchas ideas en psicoanálisis o en psicología que siguen siendo no solamente precartesianas, sino ptolomeicas, sino que siguen pensando que existen esencias en la cabeza. Ese es el movimiento cartesiano, de esencializar la subjetividad, por ejemplo. El segundo movimiento también viene por medio de Galileo, y lo que hace Galileo es pensar que el universo, las estrellas, las nubes, todo el universo no es una esencia, sino son movimientos que corresponden casi al de una relojería. Entonces es un universo matematizado que no tiene esencias. ¿Se dan cuenta? En el universo medieval, el universo griego, uno se puede pelear por los dioses, ¿no? O hay distintas esferas, o son esencias. Ustedes pueden leer la física de Aristóteles y se piensa como esencias. Pero la física de Galileo es: vamos a vaciar el universo de cualquier cualidad y lo vamos a matematizar. Es una idea muy novedosa. El tercer movimiento no es Copérnico, pasando del geocentrismo al heliocentrismo, o sea, de la Tierra al Sol, sino un descentramiento. Es decir, pensar que el universo está estructurado como elipses. ¿Cuál es la idea de la elipse? Que no son círculos y que la elipse tiene dos focos. Esto es una idea muy potente, porque piensen en esto. ¿Qué podríamos decir rapidísimo del psicoanálisis respecto a esto? Si somos jungianos, de Carl Gustav Jung, este psicólogo que habla de la psicología de las profundidades, podríamos pasar del geocentrismo de la Tierra al Sol. Lo importante no es la Tierra, no todo gira alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Lo importante no es el yo, sino lo importante es el inconsciente. ¿Se dan cuenta? Ese es un error, porque el psicoanálisis no es que todo gira alrededor del inconsciente. El problema es que tenemos un yo y al mismo tiempo tenemos un inconsciente. Hay un descentramiento, eso es lo que ocurre con una elipse. ¿Se entiende el punto? Y eso ya nos va a dar una idea. Eso tiene que ver con el sujeto dividido. El sujeto dividido
primera formulación, es un sujeto que está descentrado entre el yo y el inconsciente. Sería muy sencillo vivir solamente del yo, sería muy sencillo vivir solamente del inconsciente. El problema es que tenemos que responder como yoes y tenemos que responder como sujetos del inconsciente. Y estamos descentrados. Ese es el punto, ¿se dan cuenta? Y ese es un punto de la modernidad. Voy rápido. Entonces tenemos a Descartes, tenemos a Galileo, tenemos a Kepler y por último a Newton. ¿Qué es lo que hace Newton? Una pequeña fórmula de 3 letras puede explicar todo lo que es brutal. O sea, está hecho, ustedes no podemos entenderlo ahora, pero la idea de que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, EmC al cuadrado, que es la fórmula de Einstein, que explica un montón de cosas, es una idea muy nueva. Es decir, antes de Newton no existía la idea de que tú tenías una ecuación y podías pensar un montón de cosas. No solamente un montón de cosas, todo el universo. Todo esto es un universo moderno, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Y aquí voy a dar un pequeño desvío y ahora sí voy a hablar ya, un último desvío y ahora sí hablo del sujeto dividido en la cadena. El problema, aquí voy a hablar de otro filósofo, Giorgio Agamben. El problema es que lo que plantea Giorgio Agamben, filósofo italiano que todavía vive, es que la ciencia moderna, con estos movimientos que les acabo de decir, y que van a culminar, por ejemplo, en la revolución industrial o en la gubernamentalidad algorítmica o en el ChatGPT, lo que ustedes gusten, o sea, ChatGPT, los algoritmos son en el fondo el efecto de las fórmulas de Newton. No sé si se dan cuenta, no me fui rapidísimo, pero es el efecto de eso. Entonces, lo que voy a plantear de Agamben es válido para todo lo que ahorita nos está organizando. La expropiación de la experiencia es correlativa al nacimiento de la ciencia moderna. Es decir, que los humanos no podemos ya experimentar el mundo de la misma manera a partir de la modernidad por efecto de una modernización del mundo. La modernización del mundo no son las máquinas, no son las tecnologías, sino son estos movimientos que acabo de decirles: vaciamiento del universo y matematización de él, sujeto desproveído de cualquier esencia, infinitización del universo y reducción de todo a una fórmula o a un algoritmo. La ciencia moderna crea entonces una desconfianza radical de cualquier experiencia. Piensen en Descartes. ¿Cómo puedo asegurarme de lo que yo viví es realmente lo que yo viví? O en Husserl, ¿no? ¿Cómo le hago para poder, haciendo una suspensión de cualquier fenómeno, poder completarlo por medio de la conciencia? Es decir, en el fondo, la experiencia de Kant, de Descartes y de Husserl es la pregunta de cómo puedo fiarme de que lo que experimento sea en realidad lo que es. Es una pregunta súper moderna, ¿se dan cuenta? Y lo transporta fuera de sí mismo. Es decir, la experiencia, nuevamente, la ciencia moderna crea una desconfianza radical de la experiencia y la transporta fuera de sí mismo hacia los instrumentos y los números. No se puede, entonces, ay, qué mal escrito. No se puede, entonces, contar una historia donde hay leyes científicas, asegura Giorgio Agamben. La ciencia moderna reunió la experiencia y el conocimiento en un único sujeto, el sujeto de la ciencia. Si ustedes se dan cuenta, el problema de la modernidad, ¿sí? Pues ustedes piensan que solamente es Descartes, pero en nuestra vida cotidiana todo el tiempo hacemos el chequeo de si lo que nosotros experimentamos es verdad o no. Entonces, todo lo que nos enseñan en la secundaria y en la prepa sobre cuál es la experiencia de la ciencia moderna, que el sujeto debe conocer de manera más fiel al objeto. Ese no es un problema de la antigüedad. En la antigüedad, lo que era importante era que existían múltiples experiencias individuales, pero solamente un conocimiento único, pero no es el objeto. Entonces, en la modernidad no hay más saber que el que toca la verdad, pero la verdad siempre es asintótica, nunca podemos alcanzarla completamente. Y todos los avances científicos y tecnológicos lo que harán es tratar de reducir
reducir esa brecha. Pero toda la experiencia y su narración, ¡pam!, se pierde. ¿Y qué tiene que ver esto con que se pierda toda la experiencia? Que toda la experiencia se va a desplazar, dice Giorgio Agamben, a dos lugares. Fíjense qué interesante. Cuando Dios se enmudece, el inconsciente empieza a cuchichear. ¿Qué significa eso? Que si toda la experiencia tiene que ser reducida a la ciencia y a los números y a cifras o a cuestiones objetivas, entonces la experiencia tiene que retroceder a la infancia o pasa a la tercera persona, es decir, algo que es narrado como tercera persona, como historias, como cuentos, como mitos. Entonces, ¿de qué se ocupa el psicoanálisis? Si no es de las historias fantasiosas de los pacientes que llegan al consultorio y a partir de narraciones que son de su infancia. Es decir, el psicoanálisis recoge los desechos de la ciencia. Eso es una formulación muy interesante. O sea, todo aquello que el sujeto de la experiencia agambeniana queda expulsado por la modernidad, el psicoanálisis se hace cargo de eso. Por eso el psicoanálisis aparece en el mismo momento que nace la ciencia. ¿Se entiende el punto? Los médicos, al utilizar todas las técnicas científicas y tecnológicas, de lo único que no se van a ocupar es de la narración del sufrimiento de los sujetos. Es decir, incluso piénsalo hoy la psiquiatría es muy triste. La psiquiatría antes se interesaba por cómo funcionaba la familia, cómo podían hacer experiencias artísticas para poderse ocupar de su locura, cuáles son las relaciones interpersonales, ¿no? Pero ahora es, dígame todo lo que me tengan que decir para ver cuál es el fármaco que le voy a recetar. Es muy ilustrativo porque es hable para callarse, hable para que yo le dé una pastilla y se calle. Entonces la experiencia de la modernidad con los algoritmos, con las tecnologías, con la ciencia como objetividad, lo que hace es desplazar al sujeto de la experiencia agambeniana y lo que hace es confinarlo a la infancia. Recuerden que infancia significa que no puede hablar. Y cuando yo hablo de pasar de la primera a la tercera persona, es justamente que el inconsciente nos habla a nosotros, somos hablados por el inconsciente. Entonces, por un lado tenemos que responder a todo el mundo moderno a partir del yo, pero por otro lado queda toda una serie de experiencias que no son fácilmente no verificables, porque fíjense, hasta este error que cometo es típico de la modernidad. Es una serie de malestares que son difíciles de tematizar y formular en los términos de la ciencia. ¿Y qué se hace con todo esto? Surge como síntoma. Y eso es lo que ocurre con las primeras histéricas que recibimos. Es decir, que en la modernidad, ya no voy a hablar de Bárbara Casán, pero va a hablar exactamente de lo mismo, pero lo que va a decir es que el gran problema, si hay un gran problema en la modernidad, no solamente, es decir, cuando la modernidad basa todo en estas ideas de Descartes, Newton, Kepler y Galileo, que nos hace el mundo muy bonito, nos permite entrar en un coche, nos permite la universidad, nos permite un montón de cosas, al mismo tiempo, ¿qué pasa con todo lo otro? ¿Qué pasa con lo que se confina a la infancia y qué es lo que ocurre con todas estas narraciones que quedan excluidas? ¿Cómo se formula eso? ¿Cómo se habla de eso? Bueno, uno es en un consultorio, en el diván, con un psicoanalista. El psicoanalista tiene que escuchar todas estas cosas por medio de tecnologías y formas que no son las de la ciencia moderna. Eso es muy extraño, ¿se entiende? Piensen solamente en un ejemplo. La epistemología, que es esta disciplina filosófica que se plantea cómo conocemos lo que conocemos, la ciencia moderna plantea que la única forma de conocer es por medio de la visualidad. Incluso los radiotelescopios, que son por medio de ondas sonoras, todo lo pasa a la visualidad, se transforma en visualidad. ¿Se dan cuenta? Eso podría ser muy terrible para un psicoanalista, para un psicólogo o para un psiquiatra, que todo lo que yo percibo lo transforme en visualidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el principio epistemológico del psicoanálisis?
pongo al paciente en el diván, no lo veo, tampoco él me ve a mí, deponemos la mirada, lo que hago es escucharlo. Por cierto, es una forma de ejercicio de poder, o sea, tiene consecuencias políticas. Entonces, todo el problema, y esto lo va a decir Heidegger, todo el problema de la modernidad es cómo le hacemos para lo que él llama Zusammenhalt, es decir, tener toda la disponibilidad de la mano. Entonces, el psiquiatra, el psicólogo, el psicoanalista tiene la tentación de exprimir todo y de tenerlo todo a su mano. ¿Y qué es lo que hace un psicoanalista? Depone la mirada y su epistemología es lo que leo y lo que escucho. Y entonces, toda esa parte extraña que queda confinada a la tercera persona o a la infancia o a las narraciones que no son posibles ni siquiera formular, son posibles epistemológicamente, no por la mirada, sino por lo que se lee y lo que se escucha. Un psicoanalista funciona más como un editor de las cosas que escucha. Entre menos tenga protagonismo el psicoanalista y se quede más a raya, eso es lo que inventa el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que inventa el psicoanálisis? Lo que inventa es, fíjense qué bonito dispositivo epistemológico, es decir, que permite una relación no visual, no de apropiación como su Hammerheim de la modernidad científica. Lo que hace el psicoanálisis es, ¿qué es lo que inventa Freud? Pero fíjense todo lo que le debió gustar de trabajo a un médico en la capital del Imperio Otomano, donde la modernidad estaba surgiendo. Lo que le ha haber costado a Freud poder inventar un doble dispositivo. Uno, poner atención en la escucha en cualquier cosa, no en algo específico, que es la atención flotante, o atención, se llama atención parejamente flotante, ¿no? O sea, no le voy a poner atención en algo, sino lo que vaya escuchando. Y dos, que el paciente asocie libremente. Esas son las dos condiciones. Es un aparato tan importante como un acelerador de partículas o como un colisionador de hadrones, que permite poder atrapar el reverso de la modernidad. No es únicamente Giorgio Agamben quien lo plantea, también lo plantea Bárbara Kazan. Ella dice que lo que queda excluido de la modernidad filosófica es el sofista. La modernidad filosófica está basada en expulsar al sofista porque es el mentiroso, porque es el que engaña, porque es el que cobra por su conocimiento. La separación con toda la psicoanalista, y lo que ella plantea es que toda la historia de la filosofía tendría que leerse por su reverso, que es el sofista. Y el sofista es el que considera que la realidad se construye a partir de las palabras. Ojo, esto es una buena definición del psicoanálisis. Lo que enferma a los analizantes son las palabras. ¿Y qué es lo que los cura? Las palabras. Entonces Bárbara Kazan también encuentra esto, pero no es la única. Está, por ejemplo, Michel de Certeau, un jesuita Foucaultiano, donde encuentra que todo el problema de las fábulas místicas o todo el problema del misticismo en la modernidad es el reverso de todo el colonialismo de la razón. Es decir, que no se puede formular otra cosa si no es en los términos de la propia modernidad. Y lo que va a producir como efecto es la fábula mística, basado, por supuesto, en esto también en Freud. Digo una última cosa. Y digo que es el sujeto dividido y vamos ahora sí a las preguntas, porque creo que ya es un poco tarde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en América Latina, en México y en Colombia, existe la facultad de filosofía y letras. Letras es el reverso de la filosofía. Toda la filosofía moderna se va a plantear, como ya lo he dicho, en estos términos racionales, epistemológicamente por medio de la mirada, puedo decir un montón de características. Pero la literatura, pues esa es una cosa, disculpen la palabra, hay pedorra que no sirve para nada y que las mujeres que no tienen nada que hacer, que les estudien. ¿Se dan cuenta? Es como el reverso, pero todo el tiempo la literatura latinoamericana o toda la literatura universal, ¿no?, va a ser el reverso de toda la modernidad filosófica y no saben cómo integrarla. Y entonces no sería casualidad que los primeros que se interesaron por el psicoanálisis, ¿quiénes fueron? Tomás Mann, Romain Rolland, ¿no? Todos los
literatura o artes se empezaron a interesar por el psicoanálisis, porque proviene del mismo problema estructural. ¿Se dan cuenta? La cuestión es si le vamos a poder dar espacio a todo esto que está negado por la propia modernidad. ¿Qué es entonces el sujeto dividido? El sujeto dividido es que, si bien la estructura habla a los sujetos son efecto del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia con Michel Foucault, Louis Althusser o Jacques Derrida? Que es verdad, somos hablados por el lenguaje. Es decir, todo lo que ustedes creen que son superautónomos son efectos de frases que te tienen jodido, que fueron dichas en tu familia o en tu escuela, por tus padres o por tus maestros. Y entonces escuchar todo eso para poder deconstruirlo es todo un problema, es todo el trabajo de un análisis. Es decir, pero es increíble, o sea, lo que uno se encuentra en los consultorios es exactamente eso. Somos hablados por el lenguaje. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya ahora sí termino. La diferencia es que, ¿qué significa el sujeto dividido? Que es verdad que somos hablados por el lenguaje, que somos efecto de la estructura, pero el punto es que no somos mero efecto de la estructura. ¿Qué significa eso? Que la propia estructura falla. ¿Cuál es la diferencia entre el estructuralismo francés y el estructuralismo de Lacan? Que en la propia estructura algo falla, y en esa falla no puede, es decir, no puede ser completamente construido un efecto de sujeto. El sujeto queda subjetivado a medias. No son buenas noticias, porque uno dice, me queda un espacio de libertad, pero el problema es que ese espacio de libertad significa atravesar un desierto que no tiene camino. Entonces, es decir, ¿cómo le hago para que la lengua o toda la discursividad colombiana tiene una falla en el lenguaje? Y ahí es donde yo puedo existir, pero voy a tener que hacerlo sin que nadie haya caminado por ahí. Eso es muy duro. Ahí es donde entonces se conecta con el existencialismo, que esa es la gratuidad del mundo, pero no es un yo autoconsciente, sino un vacío en la conciencia. Esto es muy fuerte. Y entonces esos son los niveles más importantes cuando uno va atravesando un análisis, es empezar a dar cuenta que todas esas frases que existieron en el universo del lenguaje, o de mi familia, o de mi país, o de mi cultura, no funcionan del todo. Y entonces es, como dice Lacan, más fuerte que el verdadero ateísmo no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Es un poco lo siguiente. Piensen que ustedes se mueren, llegan con Dios y le dicen, a ver, Dios, ¿por qué me mandaste a este ex? ¿O por qué viví en la miseria de estos momentos? ¿O por qué choqué este coche y por eso me pasó esto? Y entonces se acerca a Dios y te dice, es muy fuerte. Por eso ven que el silencio del analista es muy profundo en ese sentido, porque permite hacer una resonancia con lo que no ha sido completamente colonizado por el lenguaje del otro. Los sujetos somos hablados por el lenguaje, somos hablados por la lengua colombiana o por la lengua de mi familia, pero hay puntos donde queda algo ambiguo, vacío, equívoco, y es ahí donde existe la posibilidad de una subjetividad distinta. Pero el sujeto queda dividido entre el yo y entre el sujeto como efecto del lenguaje, pero también queda dividido en el vacío que existe en el propio lenguaje. Y bien, eso es lo que yo quería transmitirles el día de hoy. Muchas gracias. Seguramente lo que logra resonar en las palabras de Carlos incita de algún modo a la aridez para atravesar eso que podríamos decir, preguntar y sigamos conversando. Entonces, bueno, ustedes tienen la palabra para que hablemos.
más que necesario, más por